¿Coincide con el ministro Sica? Sí, yo coincido bastante en el sentido de que la actividad económica tuvo dos recesiones este año. La primera recesión fue la del agro y la segunda recesión es esta que vimos en septiembre, octubre, donde vimos una caída casi vertical de la actividad económica. Y los datos parecieran indicar que en producción tocó un piso la actividad económica en Él dice que octubre, hace septiembre, octubre. 50 días que la cosa parece indicar que lo peor ya pasó. ¿Coincide en eso? Sí, todavía no quiero ser tan optimista, pero sí es verdad que la actividad económica tocó un piso en septiembre, octubre siguió bajo, o sea, no se recuperó, pero Pero no siguió cayendo. no siguió cayendo. Y ahí estamos, ¿tá? En datos. Y algún dato del sector metalúrgico dio positivo, bueno, sí, pero también hay otro que negativo, todavía no está claro eso. Sí, tocó un piso y quedó ahí. La perspectiva que menciona Sica es bastante razonable, en el sentido, bueno, viene el trigo, que es un sector que va a mostrar crecimiento importante, viene los ajustes salariales que se van a empezar a dar en diciembre, enero y febrero por el tema de las cláusulas gatillo, cláusulas de renegociación, etcétera, que también van a permitir alguna recomposición del salario. Y posiblemente después ya tenemos en abril con la cosecha nueva y ahí es donde uno espera el mayor movimiento de la actividad económica, por lo menos en producción. Ahora bien, eso, digamos, uno dirá, el escenario inicial, en el escenario en el que uno se mueve, que está planteando el gobierno, me parece que es un escenario base. También es cierto que no es un escenario, eso dice, bueno, seguro que sea así. Si vos me decís, seguro que sea así, no sé. El cheque en blanco no lo firma. El cheque en blanco no lo firmo. ¿Por qué? Porque esto es, yo te estaba contando justo antes un ejemplo de esto. Esto es como que se te paró el auto, se te rompió el auto en una subida. Entonces ahora lo miraste todo, fijaste que parece que todo está de acuerdo y vas a aprender, vas a ver si arranca. Ojo que si no arranca el auto se te va para atrás. ¿No? Estás en las condiciones donde decís, bueno, si no arranca la economía, ¿qué pasa? Ahí es donde empezás a decir, bueno, pará, si no arranca la economía, ¿el mercado va a recuperar la confianza o va a seguir en este escenario de desconfianza con el riesgo país alto? Y ese escenario de riesgo de desconfianza de riesgo país alto no se puede trasladar al dólar de nuevo, y si no se traslada al dólar, ¿qué pasa con los depósitos de plazo fijo? Y si se traslada el depósito de plazo fijo, ¿qué pasa con las LELIQs que están en el Banco Central? Entonces, y estamos hablando de un año electoral. Sí, sí. Todos son años Que siempre hay ruido político en la economía, que siempre ¿no? puede llegar a meter más ruido. Entonces, si bien el escenario principal sería este que mencionó Sica, te diría que hay un escenario, un desvío que puede salir mal y que se te puede ir para otro lado. Lo que mete ruido en un año electoral es las elecciones por sí mismas o la particularidad de la Argentina, que cada vez que hay una elección es Boca River, blanco-negro, nos jugamos, parece que vamos de una punta a la otra. Mira, te diría, esta elección es particularmente Boca River, ¿no? Porque la verdad es que vos ves en el mercado, o la sensación del mercado que es, o Argentina se mantiene en este rumbo, más o menos, que el que sea, bueno o malo, pero es un rumbo con apertura en los mercados, digamos, que el mundo entiende, ¿no? O Argentina se puede desviar hacia el populismo nuevo. No quiero decir que eso es lo que vaya a hacer el kirchnerismo o el peronismo si ganase las elecciones, simplemente que el mercado lo entiende así. La lectura que hace el mercado de las cosas es: vamos por este rumbo que conocemos, que nos parecerá bueno o malo a algunos, o esto se desvía para el otro lado. Y eso es una particularidad muy importante, porque lo que dice el mercado es el que tiene el bono argentino. Entonces vos tenés un bono argentino que vence más allá del 2020. Decís, ¿me lo van a pagar? ¿Quién me lo va a pagar? Y eso genera muchas dudas, ¿Y ¿no? por qué es importante eso? Porque ponerle que, vamos a poner un ejemplo extremo, que empieza a tener una posibilidad de ganar un candidato, no vamos a mencionar ninguno, un candidato que dice que va a defaultear la deuda. Bueno, O sea que no la va a pagar. Que no la va a pagar. En ese momento el que tiene el bono lo entra a vender, así pierda el 50% porque dice, por ahí pero 100, ¿no? Y en esas condiciones el dólar se te devalúa, el mercado, si se evalúa el dólar, vos qué haces, ¿vas a guardar la plata en el plazo fijo o vas a sacar la plata del plazo fijo? No, y además con una devaluación perdés poder adquisitivo, o sea, el Exactamente. asalariado es el que peor la pasa. Entonces, fíjate que una disparada desconfianza puede generar todo un problema nuevo, ¿no? Por eso yo digo, no es solamente una elección cualquiera, siempre las elecciones meten ruido, ¿tá? En todo el mundo, cada vez que hay elecciones, hay ruido.
porque hay dudas sobre la política económica, y esa nueva política económica no se conoce, etc. Pero aquí particularmente se encuentra Argentina en una situación complicada todavía, financieramente muy débil, muy frágil, con un país muy endeudado. Y con una inflación altísima. Con una inflación alta. Pues, sí. O sea, entre los temas de la economía de este año, sin duda está la inflación. La inflación es Nadie alta. le pegó. Siempre fuimos corrigiendo a lo largo del año. Totalmente. Hacia arriba. La inflación es muy alta, la actividad económica es muy baja. Entonces, es una economía muy frágil. Estás en una economía muy frágil. Y en esa economía muy frágil, en general, la perspectiva de, bueno, acá puede salir cualquier cosa. Pato o gallareta. Pato o gallareta. Y eso es lo que mete mucho ruido, eso es lo que hace que el riesgo país suba. Además, tener en cuenta que Argentina es un país que como financieramente es muy débil porque hemos perjudicado siempre el carro en Argentina. Si vos ahorraste en pesos en Argentina, te fue mal siempre. El resultado es que los argentinos no ahorramos en pesos en Argentina. Ahorramos en el exterior, en dólares o dólares bajo el colchón, que para la macroeconomía, para el economista, es ahorrar afuera. Y por lo tanto, siempre Argentina, que tiene problemas financieros, depende de lo que suceda afuera, depende de colocar deuda en el exterior. Y eso hace que el gobierno argentino dependa mucho de lo que suceda en los mercados internacionales. Por eso es que los miramos tanto a los mercados internacionales, porque la verdad es que no tenemos sistema financiero interno, entonces usamos el de afuera. Porque muchos creen que bueno, el tema de financiero es como un capítulo extremadamente ajeno. Al ciudadano de a pie. Sí. Y está bueno entender que no necesariamente es así. No es para nada, porque vos pensás esto. Vos pensás que cada vez que el Estado gasta un peso que no tiene, que no lo recaudó, tiene que salir a pedirlo a un extranjero. Tiene que decirle a un extranjero que le preste plata. Hoy es el FMI, antes eran los de Wall Street, cualquiera. Pero ese peso que le falta al Estado tiene que ir a pedirlo afuera. Entonces, cuando después que le piden muchos pesos de afuera, dice, ay, no le puedo pagar, automáticamente el Estado se encuentra con que no puede pagar las cuentas acá, no puede pagar a los jubilados, no puede pagar a los empleados, no puede pagar los subsidios de servicios públicos, o sea, a menos que emita dinero. Y ahí se te va la inflación. Tarde o temprano llega, y hablando justamente de eso, de las proyecciones para este año y para el año que viene, ¿cuáles son las mediciones que ustedes están manejando para el cierre inflacionario de este año? Sí. ¿Y cuál crees que va a ser la proyección del año que viene? El gobierno dice que va a estar en 23, sí, según el presupuesto. Para este año, yo te digo, este año tenemos una inflación del orden del 47% a fin de año. No falta mucho. No hay mucho error ahí. Ahí depende más que tomés, si tomás Gran Buenos Aires, Nacional, pero estamos alrededor de 47. Altísimo. Altísimo. Tremendo. Para el año que viene ya estamos más en línea con el gobierno, un poco más arriba, 26. Pero ojo, no es que vamos a bajar a 26 en marzo. Claro. No va a ser así. Es punta a punta. Es punta a punta. Va a bajar a 26, te diría, va a empezar a notarse una baja en la inflación realmente a partir de junio. O sea que vamos a tener toda la primera parte del año con inflaciones arriba de 40. Y después va a empezar a bajar rápidamente. ¿Por qué va a bajar rápidamente? Bueno, porque se aceleró mucho este año. Entonces, claro, cuando comparemos septiembre contra septiembre de este año, ahí vamos a ver una baja fuerte porque vamos a estar comparando contra un septiembre de este año que fue muy, muy malo. Y como de septiembre para acá fue todo muy malo, ahí vamos a notar... Nada puede empeorar. Claro, ahí vamos a empezar a notar una baja en la inflación. Por eso digo, ojo con esto de que la inflación es 26, 25, 24. Probablemente los números de así, pero durante todo el año que viene, la mayor parte del tiempo, nos vamos a ver con inflación más arriba de 40 y en promedio te diría en orden del 35-36%, ¿no? Ok, y por último, el empleo. Sí. Hay algunos sectores que están diciendo que no pueden sostener, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, sus plantillas tal como están, que recortan horas extras, sí, o en algunos casos que recortan empleados. ¿La perspectiva 2019 en este sentido? Mira, el empleo en Argentina... Fíjate que los datos no dieron tan mal, los datos de desempleo. Y los datos de contratación de gente tampoco dieron tan mal en la medición de la IPH. Es cierto que no agarró todavía el último trimestre, que es esta parte del año, la más complicada. No la estamos midiendo todavía. Pero no creo que los números de empleo sean tan malos. ¿Por qué? Porque en la economía decimos que el ajuste lo hacen los precios o las cantidades. Vos podés ajustar, vamos a hacer, si los dos queremos este vaso y hay un solo vaso, hay dos opciones. O uno de los dos se queda sin vaso, o nos peleamos por el vaso y nos reventamos hasta que uno de los dos se mate, digamos, o ofrecemos un precio y lo que va a hacer subir el precio del vaso hasta que vos no quieras más o yo no quiera más el precio del vaso ese, ¿no? O sea, de dos formas, o los precios suben tanto hasta que alguno abandone o alguno se queda sin vaso. Y acá pasa lo mismo.
en el fondo las empresas y los empleados y los sindicatos han decidido que es mejor que el salario real ajuste y que no ajuste tanto el empleo, ¿no? Entonces, fíjate que a pesar de que el salario real ha caído muchísimo, de hecho a septiembre, que es el último dato que tenemos medido, la inflación, el salario creció 24% cuando la inflación estaba en el orden del 40%. Eso implica una caída muy importante del salario. Importantísima. Pero no el empleo. Claro, claro. A lo que parece ser que, dado que porque además ten en cuenta que del otro lado hay una gran cantidad de gente, te diría que sacando a los que trabajan en el sector público, en las grandes empresas, el resto son pymes, hay 3 millones de empleados en las pymes, 5 millones de individuos que son independientes, perdón, 3 millones de individuos que son independientes, más 5 millones que trabajan en negro y probablemente también en pymes. Con lo cual estás hablando de que la mayor parte de los empleados ven muy cercano lo que le pasa a la empresa, a su fuente de ingresos. Entonces prefieren a veces aceptar un salario menor, pero no perder el trabajo. Antes de perder el trabajo. Sí. Fausto Spotorno, muchísimas gracias por haber venido a Crónica HD a Mercados Sin Pulgas y muy buen año. De nada, muchas gracias. Igualmente, felices por favor, fiestas. Gracias, igualmente. Bueno, y ahora vamos a continuar entonces con la primera columna de Mercados Sin Pulgas. Martín Rodríguez, caballero, adelante. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo anda Quintana? Quintana, a ver, tuvo un año difícil.